Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo número 131. Salmo número 131. Vamos a leer desde el versículo 1. Leo. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre amado, nosotros te alabamos y rogamos que tú nos concedas, Señor, poder meditar en tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a guardar en nuestros corazones tu palabra, que tú nos enseñes a andar en tu senda con las gracias que tu Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdanos. Ven y haz esta obra, Padre, para que permanezca en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hay un viejo proverbio dominicano que dice que los perfumes más caros vienen en frascos pequeños. Y pienso que este proverbio o adagio tiene un gran cumplimiento en este Salmo 131. Es uno de los salterios más cortos. Sin embargo, es como dice Spurgeon, es uno de los salmos más cortos, pero uno de los que se tarda más en aprender. Habla de un niño, pero contiene la experiencia de un hombre en Cristo. Este Salmo 131 pertenece a un grupo de cánticos graduales, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Grupo de himnos que probablemente se cantaban a medida que se iba caminando hacia Jerusalén, a las fiestas, ya sea la Pascua o la de Pentecostés o la del Tabernáculo. Los peregrinos que iban hacia estas fiestas de diferentes lugares, todos los judíos que volvían a Jerusalén para celebrar estas fiestas, posiblemente se piensa, algunos estudiosos, que venían con estos salmos, pues estos salmos hablaban del cuidado del Señor, hablaban de la protección del Señor en medio de sus necesidades. Y esto les hacía estar quietos, tranquilos, confiados. Cada uno de los cánticos graduales expresan el corazón del peregrino. Pero en el Salmo 131, cuyo autor es David, de forma particular nos enseña cómo podemos vivir una vida estable de madurez cristiana y cómo podemos crecer y desarrollar un carácter maduro. Este Salmo 131 nos enseña a disfrutar de un estado sumiso y tranquilo, sereno, confiado completamente en Dios, gozándose en Él, no importando la situación o circunstancias.
Para este mensaje agradezco al Señor por hombres como Sinclair Ferguson y también del pastor Eugenio Piñero, que me ayudaron para realizar el bosquejo de este material que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a ver en esta tarde el tema, la descripción de la naturaleza de la madurez cristiana. La descripción de la naturaleza de la madurez cristiana. Veamos en primer lugar la metáfora del niño destetado y su aplicación. David compara la crisis que tuvo el niño con la experiencia que muchos creyentes tienen en su proceso de madurez. Vemos aquí que el salmista dice, versículo 2, en verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y vamos a concentrarnos en el versículo número 2 para ver esta descripción de la naturaleza de la madurez cristiana. La experiencia que está viviendo un niño que está acostumbrado a ser alimentado por su madre, protegido en el regazo de su madre, cuidado y acurrucado con el calor de su madre. Es una experiencia que el creyente tiene cuando anda en el camino del Señor, guardado por el Señor, alimentado por el Señor, estimulado y animado por el Señor. Es como que está ahí acurrucado en el pecho del Señor Jesucristo, alimentándose de su palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, muy acurrucadito allí, gozoso, animado por las palabras de aliento, que también son su alimento espiritual. Para el niño, cuando está así en el seno de su madre, cargado por su madre, alimentándose del seno de su madre, es un estado de completa complacencia, de gozo, de deleite. Eso no se puede comparar con nada. Con nada se puede comparar. Usted ve que el niño está así, como contento, y hasta se duerme, chupando la leche del seno de su madre. Es un gozo y un deleite que posee el niño. Sin embargo, cuando este niño entra en un proceso de madurez, en el que su madre tiene que destetarlo, quitarle el seno con el fin de que se alimente de nutrientes que necesita su cuerpo, con el fin de darle un alimento más sólido, con el fin de darle vitaminas a través de los vegetales, con el fin de darle otros nutrientes a través de diferentes tipos, la habichuela, el arroz. El niño necesita otro tipo de alimento, pero para el niño es algo angustioso. Lo separan del calor de su madre, lo separan del seno que lo alimentaba. Y esto puede ser un shock, porque la costumbre de recibir el calor, el alimento allí pegadito y hasta dormirse para separarse de él, esa bendición puede provocar un shock en el niño. Hay lágrimas, hay tristeza. Sin embargo, la madre busca el bienestar de su hijo y le está guiando a recibir una comida más sólida, una alimentación que lo hará continuar con su desarrollo. Este periodo muchas veces produce ansiedad en el niño, frustración, deja de comer. Grandes dramas, lloriqueos grandes, porque él no quiere la comida, él quiere su seno. Él quiere la leche, que hasta ahora lo ha nutrido. ¿Para qué necesita otra cosa? No se enferma, se llena, está todo el mundo contento, está acurrucadito debajo del brazo de su mamá. ¿Para qué otra cosa? Sin embargo, la madre sabe que él necesita más. Llegó el tiempo de algo más, de mucho más. De igual manera, un creyente que no es destetado por Dios y aquellas cosas de la niñez espiritual que lo mantienen tomando tan solamente leche, es propenso a no crecer, es propenso a no madurar.
sino a ser débil. Es propenso a mostrar un carácter inmaduro, quejumbroso y fácilmente movible de la verdad hacia cualquier falsa enseñanza. Si el niño no es llevado a comer alimento más sólido, con más nutrientes, su cuerpo que está en crecimiento, que le demanda más vitaminas, más potasio, más proteínas. Necesito crecer, el corazón crece, el cerebro exige más. Si no se le da más, entrará en un proceso de desnutrición al mismo tiempo en que crece, que afectará durante toda su vida al niño. Eso mismo acontece con el creyente. Si el creyente no continúa en su proceso de madurez, alimentándose con el alimento sólido de la palabra de Dios, si no es destetado, ese creyente puede estar en gran peligro. Entra en un proceso de desnutrición que hasta lo puede llevar a apartarse de la verdad, creer cualquier mentira, cualquier error. David utiliza esta figura para describir una de las características espirituales que produce ese cambio de la niñez a la madurez. Y es mi segundo punto, la característica espiritual que produce la madurez. El versículo 2 dice: en verdad que me he comportado y ha callado mi alma. Observe que él está involucrado en ese proceso de madurez. Y David dice: yo he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Él se veía en ese proceso, él veía que Dios lo estaba destetando de su madre, de ese alimento básico espiritual. Como un niño destetado está mi alma. Señor, yo estoy involucrado, en verdad que estoy en eso. Esta característica que vemos aquí es la característica, queridos hermanos, o la gracia del Espíritu llamado el contentamiento. El contentamiento cristiano. Yo quiero describir brevemente esta característica, esta gracia espiritual. Este fue el fruto de la gracia de Dios en la vida de David, que le ayudó a pasar por esa crisis. Él estaba en una crisis. Él estaba bien, gozoso, deleitándose en la leche espiritual. Pero ya Dios le dijo: se acabó la leche espiritual. Llegó el día en que Dios dijo: se acabó la leche. Vámonos a la habichuela. Vámonos a la papa. Vámonos al arroz. Vámonos a la carne. Vámonos a los vegetales. Y cuando le ponía ese brócoli delante de él, el niño ponía: ¿qué es esa cosa verde que sabe raro? ¿Qué es esa cosa naranja? O esa cosa que, ese sabor, ¿qué es este nuevo sabor? Está desabrido, tiene mucho azúcar. Las frutas, los vegetales y algunos alimentos producen esta experiencia que para el niño que está acostumbrado a su leche tibia, pegadito del seno de su mamá, es un problema para él. Y eso puede convertirse en un problema para nosotros. Cuando Dios nos estimula, nos mueve y a veces nos empuja. Nos empuja a crecer, se puede convertir en un shock, en un dolor para nosotros. Sin embargo, veamos cómo esta gracia le ayudó a David a pasar por esta crisis a la cual Dios le había introducido, por medio de la cual Dios le estaba destetando de la leche espiritual y lo impulsaba al crecimiento, A través de estas crisis, Dios iba a producir en él contentamiento, y el contentamiento sería lo que le ayudaría a sobrepasar este tiempo de la providencia de Dios para su alma. El contentamiento cristiano debe crecer en cada creyente. El contentamiento de cristiano nos ayuda a pasar ilesos
con un 100 las pruebas. Nos ayuda a meditar en medio de ellas. Estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea la providencia de Dios, porque estamos involucrados en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento espiritual. Ferguson tiene razón cuando dice, el contentamiento equilibrado es una de las características verdaderas de la madurez. El contentamiento equilibrado es una de las características verdaderas de la madurez. Es una señal de la verdadera madurez. Es la que sin recelo nos ayuda a confiar nuestra vida a Dios. El contentamiento cristiano es lo que es sin recelo. Nos ayuda a confiar nuestros bienes a Dios. Es lo que nos ayuda a estar tranquilos en medio de la tribulación en nuestro hogar. Estamos contentos. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Señor, en verdad que he acallado mi alma. En verdad, Señor, que le he dicho a mi alma, tranquila. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para mí, para ti. Es la gracia del Espíritu que nos ayuda a poder entender en medio de la tribulación que estamos viviendo el cuidado personal de Dios para con nuestras almas. El apóstol Pablo, habiendo sido enseñado por Dios también, él tuvo que crecer. Él tuvo que aprender a pasar por diferentes tipos de procesos providenciales en su vida, que fueron el medio que Dios utilizó para impulsarlo a la madurez. Dios le entregó a Pablo a la tribulación. Dios lo puso a pasar hambre. Dios lo puso a pasar persecución. Dios le puso a pasar necesidad, aún entre hermanos o falsos hermanos. Diversas tribulaciones pasó el apóstol. Le entraron a pedrada, hermano, al apóstol Pablo, daron como muerto tirado. Pero eso era parte de la provisión de Dios para que Pablo creciera en gracia. Y Pablo aprendió tanto así que en Filipenses 4:4 logró decirle a estos hermanos, en medio de la aflicción de estar preso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo aprendió el secreto de estar contento, cualquiera que fuera su situación. Y él así lo dijo, he aprendido, en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Él tuvo que aprenderlo y también nosotros tenemos que aprenderlo. Aprender a contentarnos. Aprender a estar satisfechos cuando no hay. Aprender a estar satisfechos cuando hay abundancia. Y gozoso en ambas aguas. He aprendido, decía el apóstol, cualquiera que sea mi situación. Yo quiero señalar 3 cosas sobre la naturaleza del contentamiento. Este contentamiento por el cual David dijo, en verdad que me he comportado, no me he propasado, no he hablado de más, he tenido cuidado de mi alma, he acallado mi alma. Este contentamiento fue lo que el apóstol Pablo también aprendió. Y amados hermanos, es lo que Dios quiere que aprendamos en medio de nuestro proceso de crecimiento, a estar contentos, a buscar el contentamiento, esa gracia que Dios ha dado por su Espíritu, para que nosotros crezcamos y maduremos. ¿Cuál es la providencia de Dios para ti? En la que tú estás viviendo. ¿Estás aprendiendo a llevar esa aflicción con un corazón contento? Haciendo lo que debes hacer. Una de las cosas que hacemos cuando estamos inconformes
en medio de algún tipo de forma de tribulación o de providencia de Dios para nosotros, es que hacemos la cosa de mala gana. Usamos nuestra boca para soltar todo nuestro temor o todo nuestro enojo, o simplemente lo cogemos suave y no hacemos nada. Tanto una actitud de fatalismo como una actitud de no me importa nada. Al fin y al cabo, Dios no espera esa actitud, ninguna de las dos. Dios espera que nosotros tomemos la tribulación, nos sometamos a ella y, como David dice, con un alma callada, con un alma que dice, tú lo que haces es lo correcto y yo con contentamiento me someto a tu voluntad. ¿Haciendo qué? Lo que Dios espera que tú hagas. Perseverar, realizar tu trabajo, criar a tus hijos, velar por tu matrimonio. ¿Cuál es la forma que Dios está utilizando en tu vida para crecer, para pasar de un estado de niñez espiritual a un estado de madurez? O tal vez tú estés en un estado de madurez y Dios quiere seguir llevándote a otro nivel para que siga tratando con tu orgullo, para que siga tratando con tus pasiones, para que siga tratando con tu enojo, para que sigas tratando con tantas áreas que están allí donde el pecado sigue haciendo estragos en tu vida. Dios desea un hombre, una mujer que se conforme a su voluntad, no porque ya, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pelear con Dios? No, con esa forma, sino con una actitud contenta, con contentamiento. Esta es la gracia que debe de acompañarnos a través de nuestro crecimiento espiritual. Esta es la gracia que debe de ir, con la que debemos ir de la mano, agarrado. Esta es la gracia que debe de estar siempre a nuestro lado para poder vivir piadosamente delante de nuestro Dios. Y quiero que veamos 3 características de la naturaleza del contentamiento. La primera es, el contentamiento no es una experiencia natural, sino espiritual. Hay personas que por temperamento tienden a estar más contentas que otros, por naturaleza, por trasfondo, por educación, por ejemplos que han recibido, pueden estar más tranquilos que otros. Pero ese no es el contentamiento espiritual del que estamos hablando. Ese no es el contentamiento espiritual. Tienen cierta facilidad para estar tranquilos. Hay personas que no han cogido la lucha de pasar hambre. Y por lo tanto, como tienen abundancia, no se ven en aflicción. Siempre tienen 2 pesos, 100 pesos, 1000 pesos en los bolsillos. Le da un chin de hambre y salen corriendo a comprar. Le pica un poquito el hambre y van al colmado, van al supermercado, van al mall y resuelven rápido. Estoy contento, cualquiera que sea mi situación. Oh, así sí es fácil, con 1000 pesos en los bolsillos. No estamos hablando de ese tipo de contentamiento natural. Estamos hablando de un contentamiento espiritual. Uno que tiene que aprenderse. Uno que tiene que vivirse. Y que Dios utilizará la aflicción para desarrollarlo. Esa clase de contentamiento, no la que recibimos de nuestra crianza o del ambiente favorable que tenemos, sino ese contentamiento que nace de nuestra dependencia de Dios. Ese contentamiento que dice, Señor, me someto a cualquiera que sea tu voluntad. Yo no entiendo esta circunstancia, pero Señor, tú estás en control. Y yo estoy contento por eso. Tú estás en control y yo dependo de ti.
Es de ese contentamiento que depende de la provisión de Dios, no de tu bolsillo. No de tu bolsillo, no de tu carro. Yo tengo 2 carros en mi casa. Si se daña uno, yo estoy contento, me voy en el otro. No de ese contentamiento que estamos hablando, carnal, sino un contentamiento que es el fruto de aquel que no tiene que caerse muerto y que tiene que clamar a Dios: ten misericordia de mí. Y depende de Dios por medio de la fe. Y por eso está contento. Por cuanto su corazón depende de Dios, está contento. David convivió con su padre y sus hermanos y estuvo en un ambiente favorable. Tenía hermanos mayores que fueron a la guerra y él estaba en su casa tranquilo, cuidando ovejas, atendiendo las ovejitas, yendo a su casa. David, ven acá, lleve esos alimentos a tus hermanos, vuelve pronto, dime cómo andan. David era uno de los más chiquitos de la casa. Era una bendición estar entre hermanos mayores, por lo cual podía aprender fácilmente las cosas. Él gozaba una vida generalmente tranquila, puesto que como pastor tenía que enfrentar sus situaciones también. Pero era generalmente tranquila en el campo, con provisión suficiente. Hasta a su casa fue el profeta a ungirlo. A su casa fue el profeta Samuel a ungirlo. Sin embargo, Dios tenía un camino diferente a ese para David, a ese que había tenido anteriormente. Vemos más adelante que luego Dios le proveyó a David en su misericordia de un proceso duro. Lo destetó de esa tranquilidad en su casa. Lo liberó del cuidado de las ovejas para ponerlo como un general, como un capitán, para pelear las batallas del Señor. Y no terminó allí, sino que puso al rey Saúl en contra de David, aunque no había hecho ningún mal David. Y era David en un proceso diferente de la tranquilidad de su casa, del cuidado de las ovejas. Ahora él tenía que estar huyendo todo el tiempo. Era perseguido, tenía que vivir corriendo para poder sobrevivir a la angustiosa persecución. La soledad, no del cuidado de las ovejas con un arpa, sino la soledad de la persecución. El tener que cuidarse de su sombra, porque los que decían ser sus amigos podían hablar con Saúl: David está en tal lugar. Y de ahí David tenía que salir corriendo. Durmió en cuevas, durmió en el desierto, durmió entre enemigos. Y de esa manera vivió durante mucho tiempo. Tuvo que durar años huyendo de Saúl en soledad. De ser un jefe, pasó a ser un fugitivo. Observen el proceso que Dios tenía para David y en el cual lo introdujo. Y el Salmo 131 nos enseña cómo el niño, tranquilo, comiendo sus 3 calientes pegado del seno de su madre, en un contexto de cariño y seguridad, de un momento a otro, puede ser destetado. Puede ser sacado de ese contexto de tranquilidad. ¿Qué pasó?, diría el niño. ¿Qué está sucediendo? Tengo hambre. ¿Dónde está mi leche? ¿Dónde está mi leche? Quiero mi leche tibia, suavecita, que me mantiene fuerte, sin enfermarme. El niño exige su seno y su alimento espiritual, esa leche espiritual. Pero ya Dios decidió cambiarle el alimento. Dios decidió cambiar el alimento. Este cambio se convierte en una crisis. Y hermanos, para nosotros es igual. Esos cambios que Dios trae en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, en nuestro trabajo, en la crianza, cuando llega la muerte, se convierten en crisis. Crisis fuerte.
Sin embargo, uno de los resultados de esto es que nos desprenden de lo que naturalmente nos trae contentamiento para llevarnos a un contentamiento espiritual. Un contentamiento en que nuestra alma está satisfecha y confiada simplemente en Dios. Dios nos saca de esa tranquilidad materna para llevarnos a un crecimiento de estar contentos, no con nuestra seguridad económica, no con nuestra seguridad familiar, sino solamente con Él en su presencia. ¿Estás tú, hermano, en ese proceso? ¿Estás tú siendo destetado? Sacándote de tu ambiente de tranquilidad para llevarte a un ambiente hostil. Un ambiente hostil que puede ser el de tu casa, que no es lo que tú quieres. ¿Estás tú dispuesto a estar contento con esta nueva provisión de la gracia de Dios? Porque ha sido la gracia de Dios que la ha provisto. ¿Estás tú dispuesta, mi querida hermana, a tú dejar tu tranquilidad, tu contentamiento natural por aquel que es en Dios? Un contentamiento que depende de Dios. En segundo lugar, la naturaleza del contentamiento no es externo, sino interno. Al decir esto, quiero expresar que el contentamiento espiritual no depende de tus circunstancias, no depende de lo que está sucediendo alrededor. Más bien es un contentamiento con los caminos de Dios. Es un contentamiento que descansa, se echa sobre Dios. Confiar, depender en Dios, implica echarnos sobre Él. Es cuando Dios nos ha dado el principio de nuestra enfermedad o de nuestra rotura, tal vez en un pie, unas muletas. Y estamos sobre las muletas. Y viene Dios y dice, ya, suéltame la muleta, camina con el yeso solo. No, Señor, espérate que yo estoy en un proceso. Y tú dices, sí, yo soy que te llevo en ese proceso. Yo soy tu médico. Ha llegado el tiempo que suelte la muleta. Dame la muleta. ¿Y sabe qué? Él no la quita porque no la entregamos, ¿no? No entregamos las muletas. Queremos que Dios nos mantenga con las muletas. Pero el pie no se va a sanar con las muletas. Tú necesitas comenzar a caminar. Tú necesitas comenzar a ejercitarse. Tú lo ves en la mujer, en las hermanas, en la mujer cuando ha dado a luz. Llega el médico, acabó de hacer la cesárea, vamos a dar unos pasitos. Pero doctor, pero denme un chance. No, vamos a caminar. Siéntala, vamos a sentarla. Vamos a caminar. El hombre recién operado, que no pasa los dolores mensuales de la mujer, tranquilo, le llega una enfermedad. Y usted ve que en medio de la enfermedad, cuando lo tocan, brinca del dolor. Y llega el médico y lo primero que le dice es, párate de ahí, vamos, arriba. Pero doctor, espérese, deme un chance. Usted ve a ese hombre así con su voz ronca. No, espérese, doctor, espérese. No, párese, vamos a caminar. Vamos a caminar todos los días. ¿Para qué? Para que el proceso continúe. Para que avance. Para que no descanse sus fuerzas. Dios es nuestro médico. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que continuemos creciendo. Pero ese crecimiento no está supeditado a nuestras circunstancias. Ese contentamiento que nos va a ayudar en ese proceso no está supeditado a nuestras circunstancias. Es el vivir en paz con la provisión de Dios lo que nos dará tranquilidad. Es el vivir en paz con lo que Dios ha provisto. Gloria a Dios cuando nos ha provisto un buen bistec. Gloria a Dios cuando nos ha provisto cada día el alimento necesario. Pero también gloria a Dios cuando hay un plátano con un pedacito de aguacate, un arroz
con habichuela vacía o un arroz simplemente blanco. Gloria a Dios también. ¿No es su provisión? ¿Sí o no? Es su provisión. Gloria a Dios. Mi contentamiento no está unido a mis circunstancias. Mi paz no está unida a esas circunstancias. Lucharé con mi enojo. Lucharé con mi debilidad, con mi flaqueza, con mi pecado. Estaré contento. Tenemos, hermanos, que orar a nuestro Dios para que nos ayude a estar contentos, como dice el apóstol, cualquiera que sea nuestra situación. Nuestra tendencia natural es a decir, si mi marido, si mi esposa no estuviera en esta condición, si mis hijos fueran obedientes, es decir, es una condición, ponemos nosotros una condición. Si las cosas fueran como yo quisiera, yo estaría contenta, yo estaría contento. Pero no hay dinero, este hombre no me entiende, esta mujer tal cosa, y no tenemos paz. Estamos anhelando, pidiendo la leche espiritual. Señor, pégame del seno otra vez. Dame una tranquilidad general, donde yo pueda estar con una mente tranquila. Pero Dios dice, no. Te daré lo que necesitas y con eso tribulación también. Te daré lo que necesitas, un buen carro, y con eso la llama pinchada, la goma pinchada, el problemita del motor, el aceite que linkea. Te daré la provisión, pero con eso te daré una mujer que se queja. Te daré tu bendición. A esa hermana orando, Señor, dame ese siervo. Y Dios le da el siervo con 10,000 achaques y problemas. Hermana, hermano, usted oró y Dios le proveyó. Pero Él envió la provisión espiritual unido a todo lo que usted ha pedido. Dios está muy centrado en lo que Él está haciendo. Está muy concentrado en hacerte crecer y madurar. Pero mis hermanos, miremos al apóstol Pablo. Miremos en la prisión. Él escribe a los hermanos en Filipenses capítulo 4. Hermanos, regocijaos en el Señor. Uno dice, claro, él es el apóstol. Pero miremos el contexto. Él está preso. Él está solo. Él no tiene la misma buena publicidad que antes. Algunos lo han dejado solos. Completamente solos. Él exhorta a estos hermanos a regocijarse en el Señor. Escuche bien. A regocijarse en el Señor. No en tu casa, no en tus hijos, no en tu ministerio, no en tu mujer, no en los chelitos que tienen o en lo que no tienen. En el Señor. He ahí el secreto del contentamiento. En el Señor. He aprendido a contentarme. Hermanos, regocíjense. Ya yo lo aprendí. Ya yo aprendí. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir. No estamos hablando de algo espiritual, donde la gente cierra los ojos, junta las manos así, y entonces vamos a esperar que el silencio me ayude a tener tranquilidad espiritual. No, en la vida real, en la vida diaria. He aprendido a vivir. Eso es un verbo. He aprendido a vivir, a caminar, a cocinar, a trabajar humildemente y sé tener abundancia. Yo sé tener abundancia. Cuando me llega la abundancia, yo sé tenerla. Ella no me gobierna, no me controla, no me transforma.
Llegó el dinerito extra. Llegaron unos 100 extra. Y ahí tú ves que el dinerito no transforma. Mira, que fulano tiene necesidad, que trabaje. Y nos transforma el dinerito. El chin de abundancia nos transforma, nos cambia. Pero el apóstol Pablo decía, no, yo he aprendido a tener abundancia. Ella no me cambia. Ella no es mi esperanza. Ella no es mi consuelo. Gloria a Dios cuando tengo abundancia. Gloria a Dios cuando no tengo nada. He aprendido el secreto de estar contento. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Quién es tu proveedor? ¿Es Jehová Jireh? ¿O es tu empleador? ¿O es tu esposo? ¿O es tu esposa? ¿O es tu trabajo? ¿O es el sudor de tu frente? ¿Quién es tu proveedor? ¿Es Dios? ¿Dependes tú de tus hijos para estar contenta? ¿Dependes tú de tu esposo para estar contenta? ¿Dependes tú de tu esposa para estar contento? ¿Dependes tú de estas cosas? El contentamiento del apóstol Pablo no era dependiente de sus circunstancias externas. Ella no estaba contenta, o no depende su contentamiento de que su esposo le diga que sí a todo lo que ella quiere. Sí, mi amor, pues por eso me gusta. Dirá la hermana, por eso me gusta. El hombre debe tener la última palabra. Sí, mi amor. Y cuando él dice, no, mi amor, ¿estás contento? Es un trago amargo que te hace durar una semana molesta. O por lo menos una noche entera. Cuando tú le dices, no, mi amor, ¿has aprendido esta gran enseñanza del contentamiento? ¿Has aprendido a tener felicidad en Dios? ¿A no depender de los billetes en los bolsillos? ¿Has aprendido a no depender de tu esposa y de su afabilidad? ¿Has aprendido a no depender de tu esposo y de su caballerosidad? Él debe ser un caballero, pero cuando no lo es. Pero cuando no lo es, se pierde todo. Cuando él peca, mira, todo está bien hasta que él peca. Con razón siempre estamos mal, porque el hombre siempre va a pecar. Con razón, siempre la mujer con un truño. Parece que el pastor le engañó, porque le dijo que se iba a casar con un ángel. Mínimo. En su experiencia, él conoció lo que era ser destetado de las circunstancias. Y observe cómo el salmista dice, Señor, en verdad me he comportado. He acallado mi alma. He aprendido a estar contento. Y cuando no hay, he acallado mi alma. Y cuando hay, le he acallado también. Mire cuánto hay. Mire cuánto hay. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a levantar nuestro granero y vamos a acumular todo eso. Necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será todo lo que has guardado? Cuando hay abundancia hay que aprender a callar el alma. Cuando hay necesidad hay que hablarle al alma. David había aprendido esto como un niño destetado de su madre. Señor, lo he aprendido. Estoy tranquilo. En su experiencia práctica, en su vida diaria, él conoció lo que significaba ser destetado de las circunstancias tranquilas, apacibles y llevado a otras circunstancias más difíciles. Y aún así, permanecía tranquilo en la presencia del Señor. Sé tratar con el devenir de la crisis.
Las crisis vendrán. Queridos hermanos, las crisis vendrán. Ya estamos en crisis, diferentes cada uno. Tenemos que aprender a ser destetados de nuestras circunstancias favorables y a aceptar la voluntad de Dios cuando estamos rodeados, como dice el Salmo 22, de toros que buscan nuestro mal, que buscan destruirnos. Él conoció esta experiencia y él vio en esta experiencia la buena disposición de Dios. Por eso confiaba en el Señor. Él vio en estas experiencias duras y difíciles a Dios. Por eso descansaba en Él, se echaba sobre Él, veía en el Señor el cuidado de Él. Él me guía por sendas agradables. Él me guía por valle de sombra de muerte. No importa, no temeré. Este valle de sombra, que es difícil para mí, es y será su voluntad. Así que estaré tranquilo y contento. ¿Cuál es el secreto de estar contento con cualquiera que sea nuestra situación? Aquí no estamos hablando simplemente o literalmente de un cambio de nutrición o básicamente de una circunstancia. Se trata de crisis, de tiempo de necesidad, cosas reales, cosas reales. El secreto de estar contento es reconocer la sabiduría de la provisión de Dios, es estar en paz con Dios. Es estar en paz con Dios. Ya venga la prueba o el tiempo de solaz. Yo estoy bien con mi Dios. No estoy peleando con Él. No estoy peleando. Es reconocer la sabiduría de Dios. Lo difícil de aceptar para la carne cuando pasan circunstancias duras a nuestra vida. Lo difícil es gozarnos en medio de esas circunstancias. Porque deseamos nuestra tranquilidad. Deseamos que hayan 2 carros. Deseamos que hayan muchas cosas. Deseamos. Sin embargo, la provisión de Dios es lo que necesitamos. Necesitamos la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, este contentamiento se prueba por lo que se pierde. Hemos visto 3 características. La primera de ellas es que este contentamiento descansa en la persona de Dios, depende de Dios. En segundo lugar, este contentamiento no depende de las circunstancias que están alrededor. Este contentamiento, en tercer lugar, como tercer característica de su naturaleza, se prueba cuando se pierde. En este salmo notamos que el niño recibió leche y estaba contento con la provisión de Dios. En este salmo notamos que su madre no estaba contenta. Ella deseaba un alimento más sólido, veía más necesidad en el niño. Aquí notamos que ella lo mueve a esa voluntad. El niño debe pasar por esta experiencia que para él es traumática, pero para la madre es necesario pasar por eso para su crecimiento. De igual manera, el creyente debe de ser destetado de algunas cosas que al principio de su vida cristiana le sostienen. Qué bueno es estar con un hermano, con una hermana en la fe, que ora por ti, que está contigo. Pero cuando Dios te desteta de esa relación, tú tienes que volver a la fuente. Ir a la fuente, que no es el hermano, es Dios. No es el hermano, es Dios. Y buscamos al hermano, y llamamos al hermano, y no aparece, porque no es la voluntad de Dios que aparezca. Él está aquí en Santo Domingo, y está en su trabajo, donde tú sabes que está. Pero no coge el celular, no coge el WhatsApp, ni por el Facebook lo encuentro. Es que no es la voluntad de Dios que lo encuentre. Es la voluntad de Dios que tú ores.
Es la voluntad de Dios que tú dependas de Dios. Es la voluntad de Dios que tú te eches sobre Dios. Que descanses en Él. Que tengas una actitud agradecida por la provisión, que es la prueba en la que te encuentras. El niño debe pasar por esta experiencia. El creyente debe pasar por esa experiencia. Es necesario que el creyente deje de mirar los medios que Dios le ha dado para su crecimiento. Para mirar hacia dónde entonces? Hacia Dios mismo. Dios le proveyó a ese hermano y Dios se lo quita. Dios le proveyó el pastor y el pastor no coge el teléfono. Dios le proveyó a su esposa. Ese día no está ahí. Ella está molesta con él. Ha trancado el juego. ¿Qué está haciendo Dios? Acorralándote. Hay una santa manera para forzarte a orar. Una santa manera para forzarte a buscar las Escrituras. Una santa manera para tratar con tu alma, para que dejes de depender de aquellos medios básicos que en tu crecimiento espiritual necesitabas. Ya, Dios dijo, se acabó. Hermanos, a veces tenemos que perder aquellas cosas que son muy valiosas para nosotros. Dios ha dicho, te tengo que separar de esto para que tu fe crezca. Te tengo que separar de esto para que aprendas a estar confiado en mí. Te tengo que separar de esto para que tenga paz en mí. Te tengo que meter en tu tribulación para que aprendas a estar contento en mí. Lo contrario a eso, hermanos, es quedarnos siendo niños, necesitando siempre la misma leche, la misma leche, la misma leche. Conformarte a la voluntad de Dios es lo que necesitas, mi querido hermano. Conformarte a la voluntad de Dios es lo que necesitas. Estar contento para hacer y aceptar la voluntad de Dios es lo que necesitas. Aprender a vivir procurando orar delante de Dios, buscando su voluntad, revelada en las Escrituras, es lo que necesitas. No es a la hermana fulana para que ores por ti. Eres tú orando. Es lo que necesitas. No es la hermana que te va a aconsejar según las Escrituras. Eres tú yendo a las Escrituras para ver qué dice Dios en estas circunstancias. Dios quiere una relación más cercana e íntima con sus hijos. Y nos va a llevar en ese proceso a dejar ese descanso en medios que Él mismo te ha dado, que eran una muleta. Ya le quitaron el yeso y sigue queriendo caminar con el bastón y la muleta. Y el médico le dice, suéltame ese bastón, suéltame la muleta, toma la terapia y avanza, camina. No, porque la terapia, que usted sabe que eso duele. Sí, tú tienes un pie que tiene 21 días ahí tieso, hay que ponerlo a mover. No, que me duele cuando muevo el pie. Sí, te va a doler, es un proceso natural, normal. Si nos pregunta a Dios a nosotros, le diríamos que no. Te voy a quitar tal cosa. Ay, Señor, ahora no, más tarde. Si Dios nos preguntara por cada cosa que Él va a hacer, seríamos niños durante toda nuestra vida. Señor, no, déjame en paz y gozoso aquí tranquilito, sin molestia. Amados hermanos, Dios quiere quitarnos aquellas cosas que nos ha quitado con un buen y sabio propósito. ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿Estás aprendiendo a estar contenta cuando no hay? ¿O cuando hay abundancia?
¿Estás aprendiendo a confiar en Dios cuando hay mucho y cuando hay poco? ¿Oras cuando hay mucho? ¿Oras cuando no hay? ¿Lees las Escrituras y las aplicas a tu circunstancia presente de abundancia? Señor, ¿qué haré con este dinerito que me entró ahora? ¿Qué haré, Señor? ¿Preguntas al Señor qué haré? ¿O nunca le preguntas cuando hay abundancia? Porque tú sabes lo que hay que hacer. Yo necesito cambiar el carro. Yo necesito cambiar tal cosa. Necesito arreglar esto. Necesito arreglar aquello. Tú sabes todo lo que tienes que hacer cuando tienes el dinero. Pero cuando no tienes, Señor, ¿qué hago? No hay ni para comer. Ahí sí le pregunta, ¿verdad? Eso es dependencia, hermano. Eso no es dependencia. Eso es complacencia. Cuando estoy bien, abundancia, orar. ¿Para qué? Ya Dios proveyó. Ajá. Ajá. El que esté falto de sabiduría en la abundancia, pídala a Dios. Para que sepa invertir en su reino. Y el que no tiene también falta de sabiduría, pídele a Dios sabiduría. Para que sepa en qué puede emplear sus manos. En qué tipo de trabajo. Para tener que comer. Ya sea en abundancia o en pobreza, tenemos que aprender a estar contentos, gozosamente sometidos a la voluntad de Dios, gozosamente aprendiendo, porque estamos en un proceso de estimularnos unos a otros. Mi amor, ¿qué ahora? Mi amor, Jehová proveerá. Parece simplista, pero no es simplista. Es profundo, es dependencia, es fe, es confianza, es estar contento. Yo no estoy llamado a cuestionar a Dios, sino a conformarme a cualquiera que sea su voluntad y a reconocer que esa es su provisión para nosotros, aunque ésta sea dura. Yo he de acallar mi alma, como decía David. He acallado mi alma. En verdad que me he comportado, Señor. Me he comportado. He tomado las Escrituras y ya he aprendido a aplicar tu palabra. Y eso es lo que trae la circunstancia difícil, la tribulación. Nos enseña a aplicar la palabra de Dios o nos enseña a huir de la palabra de Dios. La tribulación abrirá el corazón y sacará de allí lo que está escondido. La tribulación, la aflicción hará revelar lo que hay en el corazón. Y cuando estamos en tribulación y estamos airados y molestos, debemos de pensar, meditar, ¿por qué estoy airado con la voluntad de Dios? ¿Por qué estoy molesto con la voluntad de Dios? ¿Qué me pasa? ¿No debería estar yo confiado y tranquilo en la voluntad de Dios? ¿No debería estar gozoso en medio de esta tribulación? La tribulación revela, abre el corazón. Por lo tanto, amados hermanos, es un tiempo para considerar, para meditar qué Dios quiere tratar con mi alma, en qué Dios quiere que yo trabaje, cómo yo debo de aprender a estar alegre en estas circunstancias presentes. Amados hermanos, podemos retener nada en esta tierra, pero a Dios nadie nos lo puede quitar. Podemos perderlo todo, pero no podemos perder a Dios. Podemos hasta morir, perder nuestra vida. Y en Dios no está perdido. Nuestro verdadero tesoro es Dios. Y es a veces eso que Dios quiere hacernos entender. Tu tesoro soy yo, dice el Señor. Tu tesoro es el Señor. Por eso que usted ve que un hombre encontró el tesoro en un terreno, vendió todo lo que tenía, se quedó sin nada y compró el terreno
para convertirse en el dueño del tesoro. Por eso fue, porque su tesoro lo encontró. No eran los bienes que poseía. Dios, el reino de Dios, el evangelio de Cristo, era su tesoro. Amigo que estás aquí, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué tienes que contente tu alma en medio de tu aflicción? ¿Qué posees? ¿Dónde está tu carga? ¿Quién lleva tu carga? Dios envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para llevar la carga de tu pecado. Dios te llama a que si estás cargado y cansado, vayas a Él y deposites delante de Él tu carga. Dios te invita a una vida muy diferente a la que tenemos en el mundo, sin esperanza. Dios te invita a, en Cristo, por la fe en Él, a tener esperanza, a tener contentamiento. ¿Quieres tú esto? ¿Deseas tú esta esperanza y este contentamiento y esta vida eterna? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas? Hoy es el día en que Dios te invita a través de su palabra. Hoy te invitamos a estar contenta con la provisión de Dios para tu alma. Cristo Jesús, el Salvador. Cristo, el Redentor de nuestras almas. Y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Eres tú parte del pueblo de Dios? ¿Eres tú parte de ese pueblo que ha sido perdonado? Hoy ha venido el Evangelio a tu vida para que tengas contentamiento por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Hoy es el día para ti. Hay esperanza. En este mundo sin esperanza puede haber contentamiento en tu alma. Ven a Cristo. Oye la palabra de Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Confiesa a Dios que has buscado contentamiento fuera de Él. Confiesa a Dios tu pecado, de que has buscado paz fuera de Él. Y clama a Él para que te dé su paz. Clama a Él para que perdone tu pecado. Clama a Él para que te dé contentamiento por medio de Cristo. En este día Dios te concede esa misericordia. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos que tú nos bendigas por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a poder recibir tu palabra y a guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Ayúdanos a escuchar tu palabra, oh Dios, y a practicar, a vivir, aprendiendo cómo estar contento, aprendiendo cómo a madurar y a crecer en la gracia y en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu palabra en la escuela dominical. Gracias por tu palabra en esta noche. Señor, llévanos con bien ahora y permítenos vivir sabiamente delante de ti. En Cristo nuestro Señor. Amén.